Mis hermanos, feliz domingo. Les habla Teo Hernández. Hoy en este día tan especial de la Santísima Trinidad, solemnidad tan grande para nosotros como católicos, que creemos en las tres personas como un solo Dios. Y también, mis hermanos, hoy voy a compartirles de la palabra de Dios. Les pido que abran sus corazones al mensaje de hoy día, recordándoles que no es este servidor el que habla, sino es nuestro Señor. Les invito, mis hermanos, a recitar el Salmo de hoy día domingo, luego que pongamos atención a la historia del santo de hoy día, y a la primera lectura, y a la segunda lectura y el Santo Evangelio. Voy a comenzar en este momento. Si gusta repetir después de mí, el Salmo responsorial es capítulo 3 de Daniel, 52, 53, 54 y 56. Estos son los versículos que se leen, porque aunque es lectura de Daniel, estos son salmos que él le compuso a nuestro Dios. Dice así: Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea el templo santo y glorioso. Bendito sea el trono de tu reino. Bendito sea Señor para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada a los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Bendito seas y alabado seas, Señor. Así como Daniel se inspiró para decirte esas palabras, Señor, también hoy en este día nos inspiramos nosotros, Señor, para pedir tu favor, para que seas tú, Señor, instruyéndonos, que nos instruyas completamente, que no venga nada a nuestro pensamiento, que no sean solo palabras tuyas, Señor. Que tú, Señor Jesús, que nos instruyes y que nos das las palabras que nuestros hermanos quieren escuchar hoy día. Te pido, mi Señor, les abra su corazón. Te pido, mi Señor, que tú, que nos inspiras, Señor, a ser fervorosos en la fe. Ayúdanos, Señor, a no caer en los pecados, en la mentira y en todo aquello, Señor, que a ti no te agrada. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, a caminar solo de tu lado, a caminar junto a ti, Señor. Porque tú, Señor, nos sacas de todos los problemas, nos sacas de todo aquello, Señor, que nosotros no podemos darle solución. Solamente tú, Señor, nos abres las puertas. Cuando nos sentimos totalmente encerrados, cuando nos sentimos totalmente abandonados a nuestra suerte, Señor, ahí estás tú. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito Espíritu Santo, te pido en este momento que ilumines mi mente y mi corazón. Dame ese fuego de amor, dame ese fuego, bendito Espíritu, para que también nuestros hermanos y hermanas que en este momento escuchan se llenen de él. Porque tú nos bautizas, bendito Espíritu, con tu fuego. Que seamos siempre fervorosos al camino del Señor. Que sirvamos para instruir a nuestros hermanos, que sirvamos, bendito Espíritu, para enseñarles tu bendito nombre, que también en nuestras oraciones nunca te olvidemos, sino que siempre clamemos a ti, bendito Espíritu. De ti sacamos todas las cosas buenas y en ti, bendito Espíritu Santo, ponemos nuestra confianza total en el que nos da la sabiduría, en el que nos da el entendimiento, la fortaleza y todo lo demás. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Mamita María, te doy gracias también por tu intercesión. Gracias por ayudarnos, especialmente en todas las cosas, Mamita María, que cuando nos sentimos que no podemos con los problemas, con las aflicciones, con las enfermedades, todo lo que nos viene a nuestro cuerpo, tú, Mamita María, siempre estás ahí para ayudarnos. Por eso te pongo las necesidades en este momento, Mamita María, de todos nuestros hermanos, hermanas y todos aquellos que se encuentran totalmente desolados. Ayúdales, Madre del Cielo, en sus problemas, en todo lo que ellos no pueden arrancarse a sí mismos. Porque tú, Mamita María, que eres nuestra Madre y que nos cuidas como tus propios hijos, ayúdanos pues a salir adelante siguiendo los pasos del Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de
recitar el salmo y hacer esta pequeña oración, voy a leerles la historia del santo de hoy día. El santo de hoy es Beato Marcelino Champagnat, fundador del año 1840. Nació en 1789 cerca de Lyon, Francia. Su padre, que llegó a ser alcalde del pueblo, por defender y favorecer la religión, tuvo que sufrir mucho durante la Revolución Francesa. La mamá era sumamente devota de la Santísima Virgen y le infundió una gran devoción mariana a Marcelino, y desde muy pequeño le consagró su hijo a la Madre de Dios. Una tía muy piadosa le leía sobre vidas de santos, y estas lecturas le fueron entusiasmando por la vida de apostolado. La lectura de la vida de los santos lo entusiasmaban mucho por la virtud. Creció sin asistir a la escuela, pero las lecturas caseras lo fueron formando en un fuerte amor por la religión. Desde muy niño demostró mucha capacidad para aprender la albañilería y la practicó en su niñez, y después este oficio le va a ser muy útil en sus fundaciones. También era ágil para el negocio. Compraba corderitos, los negociaba, luego los vendía, y así fue haciendo sus ahorros, con los cuales más tarde ayudarán a costearse sus estudios. Terminada la Revolución Francesa, el cardenal Fraiche, tío de Napoleón, se propuso conseguir vocaciones para el sacerdocio y fundó varios seminarios. Cerca del pueblo de Marcelino abrieron un seminario menor, y un sacerdote visitador llegó a la casa de los Champagnat a invitar a algunos de los jóvenes a ingresar al nuevo seminario. A Marcelino le entusiasmó la idea, pero su padre y su tío decían que él no servía para los estudios, sino para los oficios manuales. Sin embargo, el joven insistió y le permitieron entrar en el seminario. Como le había anunciado el papá y el tío, los estudios le resultaron sumamente difíciles y estuvo a punto de ser echado del seminario por sus bajas notas en los exámenes. Pero su buena conducta y el hacerse repetir las clases por unos buenos amigos le permitieron poder seguir estudiando para el sacerdocio. En el seminario tenía otro compañero que, como él, tenía menos memoria y menos aptitud para los estudios que los demás, pero los dos sobresalían en piedad y en buena conducta, y esto les iba a ser inmensamente útil en la vida. El compañero se llamaba Juan María Vianney, que después fue el santo cura de Ars, famoso en todo el mundo. Poco antes de recibir la ordenación sacerdotal, él y otros 12 compañeros hicieron el propósito de fundar una comunidad religiosa que propagara la devoción a la Santísima Virgen, y fueron en peregrinación a un santuario mariano a encomendar esta gracia. Marcelino logrará cumplir este buen deseo de sus compañeros. En 1816 fue ordenado sacerdote y lo nombraron como coadjutor o vicario de un sacerdote anciano en un pueblecillo donde los hombres pasaban sus ratos libres en las cantinas tomando licor, la juventud en bailaderos nada santos. La ignorancia religiosa era sumamente grande. Marcelino se dedicó con toda su alma a tratar de acabar con las borracheras, los bailaderos, y a procurar instruir a sus fieles lo mejor posible en la religión. Como tenía una especial cualidad para atraer la juventud, pronto se vio rodeado de muchos jóvenes que deseaban ser instruidos en la religión, y hasta tal punto les gustaba su clase de catecismo que antes de que abrieran la iglesia, a las 6 de la mañana, ya estaban allí esperando en la puerta para entrar a escucharlo. Marcelino todavía era muy joven, apenas tenía 27 años, y ya resuelto fundando una nueva comunidad. Era de elevada estatura, robusto, de carácter enérgico y amable a la vez, alto en su aspecto físico y gigante en la virtud. Le había consagrado su sacerdocio a la Virgen María, y en una de sus visitas al santuario mariano de la Fourvière recibió la inspiración de fundar una congregación religiosa dedicada a enseñar catecismo a los niños y a propagar la devoción
de Nuestra Señora. Eso sucedió en 1816 y una placa de dicho santuario recuerda este importante acontecimiento. Lo que movió inmediatamente a Marcelino a fundar la comunidad de hermanos maristas fue que al visitar a un joven enfermo se dio cuenta de que aquel pobre muchacho ignoraba totalmente la religión. Se puso a pensar que en ese mismo estado deberían de estar miles y miles de jóvenes por falta de maestros que les enseñaran el catecismo. Los preparó a bien morir y se propuso buscar compañeros que le ayudaran a instruir cristianamente a la juventud. El 2 de enero de 1817 empezó la nueva comunidad de hermanos maristas en una casita que era una verdadera cueva de Belén por su pobreza. Sus jóvenes compañeros se dedicaban a estudiar religión y a cultivar un campo para conseguir la subsistencia. El santo los formaba rígidamente en pobreza, castidad y obediencia, para que luego fueran verdaderos apóstoles. Pronto empezaron a llegar peticiones de maestros de religión para parroquias y más parroquias. Marcelino enviaba a los que ya tenía mejor preparados, y la casa se le volvió a llenar de aspirantes. Siempre tenía más peticiones de parroquias para que les enviara hermanos catequistas, y siempre contaba con jóvenes ya preparados para ser enviados. Como su casa se llenó hasta el extremo, él mismo se dedicó ayudando por los novicios y aprovechando sus conocimientos de albañilería a ensanchar el edificio. Ante todo, las labores de sus religiosos estaban todas dirigidas a hacer conocer y a amar a Dios y a nuestra religión. El método empleado era el de más exquisita caridad con todos. Marcelino no podía olvidar cómo una vez un profesor puso en público un sobrenombre humillante a un alumno, y entonces los compañeros de ese pobre muchacho empezaron a humillarlo hasta desesperarlo. Por eso prohibió rotundamente todo trato humillante para con los alumnos. Quitó los castigos físicos y deprimentes. Le dio mucha importancia al canto como medio de hacer más alegre y eficaz la catequesis. Fue precursor de la escuela activa, en la cual los alumnos participan activamente en las clases. Cada religioso debía dedicar 1 hora por día a prepararse en catequesis y en pedagogia para saber enseñar lo mejor posible. La quinta esencia de la pedagogia de San Marcelino era su gran devoción a la Virgen María. Repetía a sus religiosos: todo en honor a Jesús, pero por medio de María, todo por María, para llegar hacia Jesús. Y les decía: nuestra comunidad pertenece por completo a Nuestra Señora, la Madre de Dios. Nuestras actividades deben estar dirigidas a hacerla amar, estimar y glorificar. Inculquemos su devoción a nuestros jóvenes y así los llevaremos más fácilmente hacia Jesús. Marcelino murió muy joven, apenas de 51 años, en junio de 1840. Los últimos 15 años había sufrido de una gastritis aguda y un cáncer al estómago le ocasionó la muerte. Al morir dejaba 40 casas de hermanos maristas. Ahora sus religiosos son más de 6,000 en 870 casas en muy diversos países. Esta fue la historia de San Marcelino, hombre dedicado y, al igual que todos los santos, al servicio de Dios. Gastaban totalmente su tiempo para servir a Dios. Y esto era grandioso, hermanos. ¿Cuántos estamos hoy en la actualidad dispuestos a gastar nuestro tiempo para el servicio de Dios? Muchas veces decimos estar amando a Dios, pero no estamos dispuestos en darle un poco de tiempo a nuestro Dios. Y es que Dios se lo merece todo, hermanos. De Él recibimos todo y a Él vamos a procurar agradarle. Porque si no le agradamos a Dios con lo que hacemos, así como a este hombre, ¿verdad? Tal vez mucha gente ha de decir que es muy difícil hacer las cosas como este hombre se había dedicado a hacerlas. Era apenas un pequeño cuando él le nació el deseo de entrar de seminarista, y su papá y su tío no lo dejaban porque se les hacía muy pequeño
y además no había estudiado en una escuela, así es que por eso a su papá se le hace muy difícil dejarlo ir a un seminario. Pero eso, mis hermanos, a veces pensamos que es una traba para no poder entrar a un seminario. Todos los jóvenes que hoy en la actualidad existen, les aseguro que el 90% de los jóvenes de hoy están estudiados, pero del 90% que existe, les aseguro que ni siquiera un 10 le nace por ir a entrar a un seminario y hacerse sacerdote. Les aseguro que sería ese 10%, por si acaso. Y en aquel tiempo había gente muy fervorosa para entrar en el conocimiento de Dios. Les llamaba la atención conocer de Dios. Y a eso estamos todos invitados, mis hermanos, a que nos instruyamos en el amor de Dios. Voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a leerles la primera lectura y la segunda lectura. Ya regreso. Aquí estoy delante de tu altar, me despojé de todo, pues te quiero encontrar. Mi alma está vacía, necesita de tu amor. Y da tu alegría, haz de mí un vencedor. Toca, Jesús, en mi corazón. Ven a envolverme y darme tu toca, Jesús, y haz todo nuevo. Derrama de tu espíritu y renueva tu pueblo. Toca, Jesús, en mi corazón. Ven a envolverme y darme tu unción. Toca, Jesús, y haz todo nuevo. Derrama de tu espíritu y renueva tu pueblo. Mi Dios, aquí estoy delante de tu altar. Me despojé de todo, pues te quiero encontrar. Mi alma está vacía, necesita de tu amor. Y da tu alegría, haz de mí un vencedor. Toca, Jesús, en mi corazón. Ven a envolverme y darme tu unción. Toca, Jesús,
renueva tu fuego. Toca Jesús en mi corazón. Ven a envolverme y darme tu unción. Toca Jesús y haz todo nuevo. Derrama de tu espíritu y renueva tu fuego. Bueno, mis hermanos, pues vamos a continuar con nuestra programación. Voy a leerles la primera lectura, que está tomada del libro de Éxodo, capítulo 34, versículos del 4 al 6, y luego nos brincamos del versículo 8, leemos el 8 y el 9. Y la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Moisés labró 2 tablas de piedra, semejantes a las anteriores, como lo había ordenado Yahvé, y de madrugada subió al monte Sinaí, llevando en sus manos las 2 tablas de piedra. Yahvé bajó en una nube, y se quedó allí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé. Él pasó por delante de Moisés diciendo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé es un Dios misericordioso y clemente, tarde a la cólera y rico en amor y en fidelidad. Al momento Moisés cayó al suelo de rodillas, adorando a Dios, y dijo: Señor, si realmente gozo de tu favor, ven y camina en medio de nosotros. Aunque sea un pueblo rebelde, perdona nuestras faltas y pecados, y recíbenos por herencia tuya. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, sabemos que el pueblo de Israel, cuando iba de camino por ese desierto, todos comenzaban a murmurar. Todo el pueblo, cuando le falló a Dios, que Moisés hablaba siempre en favor del pueblo, hagan de cuenta que él era intercesor del pueblo ante Dios. Y siempre que Moisés iba ante Dios a hablarle del pueblo para que lo perdonara, para que se olvidara de sus pecados, porque este pueblo era un pueblo rebelde. Ya muchas veces el Señor Yahvé había escuchado sus murmuraciones en contra de Moisés y de Aarón, y entonces el Señor ya no estaba contento con ese pueblo y ya lo iba a abandonar, lo iba a dejar a su suerte. Nuestro Dios les iba a enviar como ángeles para que los guiaran. Pero entonces Moisés, que siempre estaba hablando por su pueblo, le dice a Yahvé que lo siga acompañando, que sea él quien los vaya llevando por el camino, que no los abandone. Moisés siempre, hermanos, pidió por el pueblo. Aunque muchas veces trataron de hacerle daño a él no dejó de hablar por el pueblo. Siempre ayudó a su pueblo, Israel, ya que mismo Dios le había pedido a Moisés que lo sacara de Egipto, de la esclavitud. Pero luego, ya cuando están en medio del desierto, empiezan a murmurar, empiezan a renegar, empiezan a dejar lo de Dios y quieren cambiarse a otros dioses. Comienzan a rebelarse ante Yahvé. Y entonces Yahvé, con tanto amor que tuvo por ese pueblo, en realidad que tuvo mucho y mucha paciencia también, si no haya sido por la paciencia que tuvo por el pueblo de Israel, les aseguro que este pueblo ya no existiera. Ni siquiera hubiéramos existido tal vez nosotros, porque era un pueblo muy rebelde. Después de que vio todos los prodigios de Dios en medio de ellos, aún así, mis hermanos, ese pueblo se negaba a aceptar los milagros que Dios Padre había hecho en medio de ellos. Recordemos que todos lo vieron, todo lo que le hizo al faraón, las diferentes plagas que Dios envió, y no solo eso, sino que después los encamina, les abre el mar para que pasen en seco, y aún así no creyeron, aún así comenzaron a rebelarse ante Dios y ante Moisés, diciendo que habían sido otros dioses los que los habían sacado de Egipto. Pues yo no sé entonces cómo es que este pueblo, mis hermanos, no dejó de existir
¿verdad? Porque Dios nuestro Señor, a todo aquel que se rebelaba ante Él, lo retiraba, lo borraba del mapa, por decirlo así. Se oye un poco vulgar, pero en realidad así es. Recordemos que a Sodoma y Gomorra los borró del mapa, ya no existieron jamás. Entonces, si eso hizo con esos dos pueblos, ¿qué no puede hacer con otros pueblos más? Todo le pertenece a Dios. Hoy en la actualidad, ¿qué es lo que vivimos, hermanos? Vivimos con tantos problemas, vivimos en medio de una enfermedad que ha metido miedo al mundo entero. Una enfermedad que no sabemos ni de qué manera se contagia a la gente, porque mucha gente que vive en medio de gente contagiada, no sabemos ni cómo es que esas personas no se han contagiado. Y así sucesivamente, mis hermanos, vivimos en un mundo desesperante. Hoy en la actualidad no podemos ir ni siquiera al templo. Vamos a hacerle la lucha de ir al templo, pero ¿qué tal si ni siquiera alcanzamos a entrar? Porque es cupo limitado. Y entonces, todo esto, mis hermanos, es para que reflexionemos en que Dios puede deshacerse de todos, del mundo entero, si Él quiere, de un momento a otro. Por eso, no nos debemos de creer tanto, porque a veces somos personas tan creídas que hasta Dios se ha de reír de nosotros y a decir, ¿y este tonto qué se cree? Porque en realidad, mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada contra la voluntad de Dios. Dios es el que tiene todo su poder en las manos y es el que decide en qué momento termina con todo. Mis hermanos, voy a leerles la segunda lectura y también vamos a ver que el Señor nos habla a través de ella, porque Dios habla a través de las lecturas. Y la segunda lectura la encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Finalmente, hermanos, alégrense, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salúdense con el beso santo. Fíjese bien, esas son palabras de San Pablo animando al pueblo de los Corintios. Dice, hermanos, estén alegres, sigan progresando, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz. Vivan en paz. Esto de vivan en paz es la recomendación que San Pablo les daba en aquel entonces al pueblo de los Corintios. Y a hoy, en la actualidad, nosotros que estamos leyendo esta lectura, o que estamos atentos a esta lectura, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Vivan en paz, progresen. O sea, si no progresamos, si no continuamos progresando para el Señor, si no tenemos un mismo sentir, y si no vivimos como hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo, mis hermanos, en este mundo? Realmente lo que San Pablo, cuando escribía estas cartas, se las escribía para que no dejaran de amarse, como cuando él estuvo entre ellos, porque San Pablo les enseñaba los caminos de Dios. Los caminos de Dios es que nos amemos, es que nos saludemos, es que siempre estemos en paz unos a otros. Entonces, cuando él ya no estaba en medio de ellos, tuvo que escribir cartas, a veces hasta de las cárceles les escribía San Pablo. Y por eso, cuando les da estas recomendaciones, es para que lo sigan haciendo de la misma manera, que no se dejen llevar por el mundo, ¿verdad? Porque el mundo los arranca del amor de Dios. Dice, salúdense los unos a los otros con el beso santo. Les saludan todos los santos. O sea, hermanos, San Pablo hablaba con santidad. Él y todos los compañeros que andaban con él, siempre todo lo que hacían, lo hacían en común acuerdo y con amor. O sea que nunca había peleas entre ellos. Y cuando llegaban a haber discusiones entre ellos, siempre al final de cuentas llegaban a un acuerdo y siempre era con la paz, ¿verdad? Había amor y paz entre ellos. Y esta lectura es a lo que nos invita hoy día, a que nos amemos mutuamente unos a otros, que seamos amorosos. En el nombre del Señor, si nosotros amamos a Jesús, nuestro Señor,
vamos a amar también a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestros hermanos, va a haber amor de nuestra parte hacia Dios. No vamos a fallarle nunca a Dios, mis hermanos, si tenemos amor con los demás. Estas cartas son tan bonitas porque nos recuerdan también, mis hermanos, que en los tiempos que nos encontramos nosotros en la actualidad, en las mismas comunidades en las que nos hemos nosotros integrado, a veces hay muchas envidias entre nosotros como hermanos, y no debe de existir eso. Por eso estas lecturas son recomendables, muy en especial para que cuando hagamos una reunión entre hermanos, las saquemos a flote, que esas lecturas las leamos enfrente de todos y saquemos alguna conclusión de ella, para que todos, hermanándonos igual, de la misma manera, haya felicidad entre hermanos. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí San Pablo, que nos amemos los unos a los otros, que no nos odiemos. El odio no debe existir en una comunidad, porque aquí San Pablo le estaba hablando a una comunidad, a personas con las cuales él ya se había encontrado anteriormente, porque él fue el que les enseñó cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. Mis hermanos, voy a leerles el Santo Evangelio y vamos a ver qué nos dice nuestro Señor Jesús en este Evangelio de hoy día. Y el Evangelio de hoy día se encuentra en San Juan capítulo 3, versículos del 16 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. Para que quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya sea condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cuánto amó Dios al mundo? Desde que les leía a mis hermanos la primera lectura del Éxodo, cuando Moisés es intercesor entre el pueblo y Dios, ¿ustedes creen, hermanos, como les decía, ustedes creen que Dios no va a amar al mundo? Claro que lo ama. Dios nuestro Señor envió a su Hijo único para que quien cree en Él no se pierda. ¿Cómo nos vamos a perder si creemos en Él? Y si hacemos su voluntad también, claro. Porque no basta solamente creer, sino hacer la voluntad de Él, lo que Él nos pide que hagamos. Esto es muy difícil para muchos. Cuando nosotros les hablamos de Cristo Jesús, ¿qué es lo que hizo por cada uno de nosotros? Mucha gente dice que Jesús estaba loco, o que era masoquista, o que era esto, o que era el otro. Agradecido debería estar esa persona por lo que Jesús hizo por él e hizo por mí. En realidad, mis hermanos, Dios amó mucho al mundo y lo ama todavía. De no ser así, que Dios amara al mundo, Dios, nuestro Señor, ya hubiera destruido todo, porque nos lo merecemos. Este mundo está totalmente corrupto, se ha corrompido. No hay ya personas en las cuales nosotros podamos confiar. No hay confianza ya en el humano. ¿Cómo vamos a amar a nuestros hermanos si no hay confianza? Mucho menos va a haber amor. Hermanos, lo que San Pablo nos decía hoy en la segunda lectura, de que nos amemos los unos a los otros para llegar al conocimiento de Dios. De esa manera lo vamos a lograr amándonos los unos a los otros. Si no lo hacemos así, si no logramos amar a nuestros hermanos, no va a haber salvación para nosotros. Lo dice aquí claramente el Santo Evangelio. Son palabras del mismo Jesús hablando. Así amó Dios al mundo, dice. Le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Nos está llamando Jesús a seguirle, a que tengamos vida eterna con Él. Si creemos en Él, si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a conseguirlo. Vamos a llegar a estar en esa eternidad. Pero si no logramos todo esto en el nombre de Jesús, entonces, hermanos, estamos totalmente perdidos. Busquemos de Dios para ser felices, para tener esa patria celestial junto a Él. Es lo que nos va a conceder Jesús
Y Él siempre en todos los evangelios menciona el reino de Dios, menciona la patria celestial, menciona todo esto porque Él ya estuvo allá, desde el principio del mundo. Él ya estuvo allá y por eso nos hace ver que Él nos va a llevar con Él, si nos comportamos y si creemos en Él. Si no creemos, nos vamos a perder totalmente y nos vamos a ir al infierno, cosa que nadie queremos, cosa, mis hermanos, que a muchos nos da terror, nos da horror, con el solo escuchar la palabra infierno. Dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a Él. No vino Jesús a condenar el mundo, vino a salvarlo, para que nos salvemos nosotros. Si no creemos en Él, no nos vamos a salvar, hermanos. Dice, para que quien cree en Él, no hay juicio. En cambio, el que no cree, ya se ha condenado, por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Por no creer en el nombre, Hijo único de Dios. Hermanos, el Hijo único, Jesucristo, Él lo dijo repetidas veces, que Él era el Hijo único, que Él ya había estado desde el principio con el Padre, que Él ya había visto cómo el Señor hizo el mundo, cómo hizo Dios, que todos los patriarcas, ¿verdad? Comenzando con Noé. Recordemos cuando terminó por primera vez el mundo, Noé escuchó la voz del Señor, construyó el arca, y entonces fue de la manera que se salvaron su familia y todos los pares de animales que Él metió al arca. Entonces, si no creemos en Dios, en su misericordia, si no creemos que Él envió a su Hijo para salvarnos, si no creemos en todo lo que hemos leído en las primeras dos lecturas, primeramente en amarnos, ¿verdad? Y hacer la voluntad de Dios y seguir los pasos del Señor, porque si no creemos en Él nos vamos a perder totalmente. Cuando Moisés, que venía encaminando a ese pueblo, cuando le fallaba el pueblo, cuando comenzaban a decirle que mejor los hubiera dejado en Egipto, que habían preferido comer lo que hubiera sido, hasta cebollas, pero no tener que pasar hambres ahí en ese desierto y sed. Entonces, todo eso eran murmuraciones y a Moisés se lo hacía ver Dios, que el pueblo estaba murmurando de él y de Dios, y que por eso iba a exterminarlo. Hermanos, ¿ustedes qué creen que Dios ve en nosotros hoy en la actualidad? ¿En qué creen ustedes que le estamos desagradando a Dios? Totalmente en todo, porque no estamos siéndole fieles, estamos siendo infieles con Dios, y Dios quiere cuidar de nosotros, quiere protegernos. Lo mismo que Jesús, si Él vino a salvarnos, fue por algo muy grandioso, el de ganarnos la gloria eterna. Pero si no le echamos ganas, si nos seguimos quedando aquí en el pecado, seguimos fallándole a Dios, no vamos a llegar a la gloria eterna. Resistamos todas las tentaciones. Yo sé que es difícil, inclusive para este servidor que les está hablando. Nadie, mis hermanos, está limpio de pecado, todos somos pecadores. Pero pidámosle a Dios que nos dé la fuerza, pidámosle a Dios que nos dé la inteligencia de no caer en el pecado, la inteligencia de no fallarle, porque todo aquello que viene a nuestra mente, todo aquello que vemos por las calles, todas aquellas tentaciones nos hacen caer. Pero con la ayuda de Dios, la oración ante Dios nuestro Señor, Él nos va a ayudar, nos va a sacar adelante, nos va a sacar fuertes de nuevo. Confiemos en Dios. Si dejamos de confiar en Él, nos vamos a perder totalmente. Mis hermanos, voy a ir a una alabanza y voy a regresar, voy a hacer una pequeña oración. Ya regreso.
Bueno, mis hermanos, pues vamos a hacer esta pequeña oración. Vamos a poner todas estas personas que nos han hablado, que nos piden que oremos por ellos y por ellas, claro, porque solamente de la mano de Dios, mis hermanos, podemos encontrar consuelo a nuestros problemas. Así es que en este momento yo les pido que lleven a sus mentes todas aquellas personas que les han pedido que oren por ellos. También porque Dios, nuestro Señor, a través de nuestras oraciones, con mucho más personas que oremos, Dios más escucha. Así es que pongamos pues nuestra cadena de oraciones ante Dios, que Él nos va a escuchar. Vamos a pedir por los que tienen cáncer, por Eric Montuche, Katy Dalore, María Madrigal, Ernesto del Castillo, Anita Jiménez, Dominic Castillo, María Rodríguez, Juan Armando Hernández, Sandy y Olimpia y José Rodríguez. Pedimos por los que andan en drogas y en alcoholismo, Manuel Figueroa, Hugo Campos, Jocelyn y Hugo Varela y Marco Antonio Cisneros. Por los que tienen depresión, Leslie Flores, Patricia Lehmann, Sinaí López, Maritza Jiménez y Jonathan Hilario Cisneros. Pedimos por los que tienen migraña, Silvia Ayala, Fátima Vázquez y Susi y Saúl. Por los que están presos, que se encuentran en alguna cárcel, pidamos también a Dios por ellos para que les dé su libertad. Pedimos por David Calderón, Julio Muñoz Villanueva y Eliseo. Pedimos por Edwin Mendoza, que fue deportado, por Roberto Ramírez, que tiene corte, por Socorro García, que se lastimó su mano, por la salud de Sergio Arreguín, por la salud de Nora, por la salud de Humberto y por la salud mental de Iván Bravo. Pedimos también por César Plasencia, por Lucía y Yasmín y Ramón Barrera y Alfonso, por sus necesidades. Pedimos por María Sotelo, por Itzel, por Janet Pérez Limón, por su conversión, por los presos en el mundo entero, por los jóvenes, por los ancianos, por los niños en el vientre, para que sea respetada la vida, por los que han muerto recientemente, por las santas almas en el purgatorio y por los moribundos, por la paz del mundo entero, por tus consagrados y consagradas en la iglesia, y por todos los gobernantes para que gobiernen con un corazón sincero. Pedimos también por todos los enfermos del coronavirus. Pedimos por Alex Perlera y Rebeca para que Dios restaure su familia, y por todos los matrimonios. Por el eterno descanso de Adela Mijares, y por Pedro y Juan Manuel Cisneros, y Juan Jacuinde, y Carmela Nava. Pedimos también por Martín Parra, y por la familia Jacuinde, para que Papá Dios los fortalezca. Bendito Señor, tú conoces las necesidades de todos nuestros hermanos. Tú sabes lo que cada uno de ellos necesita. Especialmente, Señor, te pedimos por todos los que tienen un enfermo en sus hogares, para que les des la fuerza y la fortaleza de soportar ver a aquel enfermo, porque a veces es tan terrible mirar a nuestros enfermos que sufren tanto y nosotros a veces sin poder hacer nada. Y a veces ni siquiera los médicos tampoco encuentran, Señor, cómo darles consuelo. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú quien llegue a sus vidas y les des ese consuelo que ellos tanto necesitan. Te ponemos a nuestros hermanos que se encuentran en una cárcel. Especialmente te pido por mi amigo Eliseo, para que tú, Señor, que tienes el poder en tus benditas manos, lo liberes de esa cárcel. Yo sé, mi Señor, que muchos cometemos muchos errores. Solamente tú, Señor, conoces las mentes y los corazones. Nosotros no podemos hacer nada contra tus pensamientos. Solamente te pedimos, Señor, que nos ayudes. Bendito Espíritu Santo, derrama tu fuego de amor en cada uno de nosotros,
para que amemos de igual manera que amó nuestro Señor Jesús a todas las personas aquí en la tierra. Bendito Espíritu Santo, fortalécenos, danos la sabiduría, danos el entendimiento, que podamos entender a nuestros hermanos, que a veces nos salen con cosas muy desagradables, con palabras que son hirientes hacia nosotros, pero tú, bendito Espíritu, que tienes amor para dar, enséñanos cómo hacerlo también, cómo amar a nuestros hermanos, que aunque nos tengan odio, que aunque nos tengan rencor, tú, bendito Espíritu, nos enseñes a amarles. Mamita María, te pido tu bendita y santa intercesión, porque sé que donde está Jesús, allí estás tú también, Mamita María, y nos enseñas cómo amar a nuestro Señor y cómo amarte a ti. Por eso, Madre del Cielo, sigue intercediendo por nuestras necesidades, sigue ayudándonos en todo lo que ocupamos. Solo tú, Mamita María, que nos acarreas tantos favores de parte de Jesús, ayúdanos, síguenos ayudando con nuestros hermanos necesitados, especialmente, Mamita María, con aquellos que no tienen un empleo, que en este tiempo de cuarentena, muchos de nuestros hermanos han perdido sus empleos. Intercede, Mamita María, por cada uno de ellos, para que puedan conseguirse un empleo, ya que tú como intercesora nos consigues esos favores y muchos más. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con la bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado hoy en este bello domingo. Recordemos, mis hermanos, que hoy día, si podemos y tenemos la chance de ir a la Santa Misa, y si podemos entrar, claro, porque, como les decía al principio, es cupo limitado y, pues, primeramente Dios, que nos permita recibirlo en nuestro cuerpo, porque ya es tanta la necesidad de tener a nuestro Señor en nuestro cuerpo, y pues también, ¿verdad?, llenarnos de la palabra de Dios, que es lo que nos alimenta también la mente y el corazón. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que pasen un muy feliz domingo. Bendiciones.